Este video tiene como objetivo mostrarles cómo calculamos de forma fácil y rápida la concentración de una solución. Recordemos que la concentración de una solución es la relación entre las cantidades de soluto y solvente, y las cantidades de soluto y solvente se pueden expresar en distintas unidades. Empezamos con concentración másica o concentración en gramos por litro, y recordemos que la concentración en gramos por litro o concentración másica se calcula dividiendo la masa del soluto entre el volumen de la solución. Y aclaro nuevamente que la masa es del soluto y se expresa en gramos, y el volumen es de la solución y se expresa en litros. Una vez que recordamos esto, les voy a indicar cuáles son los datos que dice el ejercicio. El ejemplo que vamos a utilizar dice que determinemos la concentración de la solución expresada en gramos por litro, o sea, les estoy pidiendo que calculemos C es igual a M sobre B, de una solución que se preparó disolviendo 5 gramos de hidróxido de sodio, así que ese es mi primer dato. Son 5 gramos de hidróxido de sodio y esos 5 gramos es la masa, y también me dice que tiene un volumen de 500 mililitros y ese es nuestro volumen. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer previo al cálculo y sustituir? Convertir estos 500 mililitros a litros, porque la expresión de gramos por litro, como lo dice su nombre, lleva el volumen en litros. 500 mililitros corresponden o equivalen a 0,5 litros. Dividimos mililitros entre 1000. Entonces, la concentración de esta solución que queremos calcular se va a determinar dividiendo los 5,0 gramos de soluto de hidróxido de sodio entre 0,5 litros. 5 dividido 0,5 me da 10 gramos por litro. Y eso sería todo como calculo la concentración expresada en gramos por litro. Vamos a ver ahora cómo calculo la concentración, pero en otra unidad que llamo molaridad. Recordemos que la molaridad, que se expresa con una M mayúscula, se determina dividiendo la magnitud que llamo cantidad química del soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. Vuelvo a ponerle los datos. N es cantidad química del soluto y la unidad de la cantidad química del soluto es moles. V es volumen de la solución y se expresa en litros. Si nosotros consideramos el ejercicio, es el mismo que estábamos usando antes, por lo tanto sigo teniendo los mismos datos: 5 gramos de hidróxido de sodio y 500 mililitros de solución, que ya dijimos que 500 mililitros de solución son 0,5 litros. Para determinar la molaridad necesito saber la cantidad química, los moles de soluto, y el volumen de la solución que yo tengo. Para calcular la cantidad química de soluto tenemos dos formas para hacerlo. Una es a partir de la ecuación de masa molar y otra es con regla de 3. Si tienen dudas o para recordar este cálculo, hay un video que se los muestra. Voy a pasarlo rápidamente en este caso. La cantidad química de soluto la puedo calcular si uso ecuaciones
como la masa sobre la masa molar de la sustancia. La masa molar del hidróxido de sodio se calcula sumando la masa del sodio, que es 23, más la masa atómica del oxígeno, que es 16, más la masa atómica del hidrógeno, que es 1, y eso me da 40 gramos por mol. Entonces, si yo sustituyo estos 40 gramos en esa ecuación, me va a quedar que la cantidad química de soluto va a ser igual a la masa de soluto, o sea, 5,0 gramos, dividido 40 gramos por mol. 5 dividido 40 me da 0,125. Se cancela gramos con gramos y nos queda moles. La otra forma de hacer esto es planteando una regla de 3 y sería planteando que 40 gramos de hidróxido de sodio corresponden a la cantidad química que llamo un mol y por lo tanto 0,5 gramos de hidróxido de sodio corresponderá a X cantidad de moles. X es igual a 0,5 gramos de hidróxido de sodio por 1 mol dividido 40 gramos. Nuevamente, gramos se va con gramos y la unidad que queda es mol. 0,5 por 1 dividido 40 es 0,125 moles. Así que con esto vemos que plantearlo por regla de 3 o hacerlo a partir de la ecuación da exactamente lo mismo. Ahora que tenemos el valor de la cantidad química, podemos utilizar la fórmula, la ecuación matemática que dice que la molaridad se calcula dividiendo la cantidad química sobre el volumen. La cantidad química recién la determinamos, 0,125 moles dividido 0,500 litros o 0,005 litros. Entonces la molaridad me va a dar 0,125 dividido 0,5 da 0,25 moles por litro. Y esto es lo que yo estaba esperando calcular, la molaridad de la solución, y previamente calculamos la concentración en gramos por litro de esa solución. Y esto sería todo para el cálculo de concentración de soluciones en gramos por litro y en mol por litro.